Señorita Valeria Morales, pase por favor. Las palabras del asistente resonaron en el elegante lobby de Corporativo Santa María, como un eco que despertó todas sus inseguridades de golpe. Valeria apretó los puños dentro de los bolsillos de su saco prestado y respiró hondo. Sus pies descalzos dentro de unos zapatos demasiado grandes, cortesía de su vecina doña Carmen, se sentían como dos traiciones esperando ser descubiertas. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas, mientras Valeria se prepara para el momento que podría cambiar su vida para siempre. ¿Alguna vez has sentido que el destino te pone a prueba justo cuando más lo necesitas? Eso exactamente le pasaba a Valeria, mientras caminaba por ese pasillo que parecía interminable, con los nervios a flor de piel y una determinación que había forjado en años de lucha. Pero lo que Valeria no sabía era que detrás de esa puerta de cristal esmerilado, la esperaba alguien cuyo corazón había estado roto durante 5 años. Alguien que había construido un imperio de cristal para protegerse del dolor. Alguien que jamás imaginó que volvería a verla. Diego Santamaría levantó la vista de su escritorio de caoba italiana cuando la puerta se abrió, y el mundo se detuvo. Era ella, la misma sonrisa tímida que lo había enamorado en la universidad, los mismos ojos color miel que lo habían consolado durante las noches más difíciles de su carrera. La misma mujer que había desaparecido de su vida sin explicaciones, llevándose consigo todos sus sueños compartidos. «Buenos días, señor Santamaría», murmuró Valeria con una voz que trataba de sonar profesional, aunque por dentro sentía que su corazón quería salirse de su pecho. Diego permaneció en silencio durante unos segundos que se sintieron como una eternidad. Sus ojos recorrieron cada detalle de la mujer que una vez fue su mundo. El cabello castaño recogido en una coleta perfecta, el traje que claramente no era suyo pero que llevaba con una dignidad inquebrantable, y sus pies. Dios mío, pensó Diego al notar que los zapatos le quedaban enormes. Una oleada de emociones contradictorias lo golpeó. Dolor, nostalgia, y algo más profundo que había tratado de enterrar durante años. «Siéntese, por favor», logró decir finalmente, señalando la silla frente a su escritorio. Valeria se sentó con cuidado, manteniendo los pies firmemente plantados en el suelo para que los zapatos no se le salieran. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa, cargada de preguntas no formuladas y respuestas que ninguno se atrevía a dar. Pero ¿cómo habían llegado hasta aquí? ¿Cómo era posible que el amor de su juventud ahora fuera el CEO multimillonario que tenía en sus manos su futuro laboral? 5 años atrás. «Diego, tengo que decirte algo», había murmurado Valeria aquella noche lluviosa de noviembre, mientras caminaban tomados de la mano por el campus de la universidad. Diego se detuvo bajo un farol, sus ojos brillando con esa ternura que solo ella conocía. «Dime, mi amor, sabes que puedes contarme cualquier cosa». Pero Valeria no pudo. No pudo decirle que su padre había perdido el trabajo y que tenía que abandonar sus estudios para mantener a su familia. No pudo confesar que se mudarían a otro estado porque no podían pagar la renta. No pudo romperle el corazón diciéndole que tal vez nunca volverían a verse. En lugar de eso, le había mentido. Le había dicho que había conocido a alguien más, que lo que tenían había sido solo un capricho juvenil. Había visto cómo se quebraba algo en su mirada. Había sentido cómo se desplomaba el mundo que habían construido juntos. Y se había marchado esa misma noche, como una cobarde, llevándose consigo el secreto más doloroso, que estaba enamorada de él más que de su propia vida. «Su currículum es interesante», dijo Diego, sacando a Valeria de sus recuerdos. Su voz sonaba profesional, fría, muy diferente al joven cálido y apasionado que había conocido. Valeria asintió tratando de mantener la compostura. «Sé que no tengo la experiencia tradicional que buscan, pero ¿por qué quiere trabajar aquí, señorita Morales?». La interrumpió y había algo en la forma en que pronunció su apellido que hizo que a Valeria se le erizara la piel. Ella respiró profundo. Era ahora o nunca. «Porque necesito este trabajo más que cualquier otra cosa en el mundo. Porque tengo a mi madre enferma en casa y 2 hermanos menores que dependen de mí.
porque sé que no tengo el mejor currículum ni la ropa más cara. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Pero tengo algo que el dinero no puede comprar: la determinación de alguien que ha perdido todo y está dispuesta a luchar por recuperarlo. Diego sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Madre enferma, hermanos menores, ¿era por eso que... ¿Desde cuándo tiene esas responsabilidades?, preguntó, su voz ligeramente más suave. Desde hace 5 años, respondió Valeria sin apartar la mirada de sus ojos. 5 años, exactamente el tiempo que habían estado separados. El teléfono de Diego sonó, interrumpiendo el momento. Era su asistente recordándole que tenía otras 29 entrevistas programadas. Candidatos con maestrías de universidades prestigiosas, con años de experiencia, con conexiones familiares poderosas. Pero ninguno de ellos había llegado sin zapatos adecuados y con la dignidad intacta. Ninguno de ellos había sido el amor de su vida. La entrevista ha terminado, anunció Diego, y Valeria sintió cómo se desplomaban todas sus esperanzas. Mi asistente le informará nuestra decisión en los próximos días. Valeria se levantó lentamente, tratando de no mostrar la decepción que la consumía por dentro. Gracias por su tiempo, señor Santamaría. Cuando llegó a la puerta, la voz de Diego la detuvo. Valeria. Ella se giró y por un momento, solo por un momento, volvió a ver al joven del que se había enamorado perdidamente. ¿Por qué te fuiste sin decir adiós? La pregunta flotó en el aire como una confesión dolorosa. Valeria sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarla, pero logró mantener la voz firme. Porque a veces amar a alguien significa dejarlo ir. Y salió de la oficina, dejando a Diego sumido en un mar de preguntas sin respuesta. Esa noche, Diego no pudo dormir. Caminaba por su penthouse de lujo, rodeado de todos los símbolos del éxito que había alcanzado, pero sintiéndose más vacío que nunca. En su escritorio privado guardaba una fotografía que nadie más había visto. Él y Valeria abrazados en su graduación, sonriendo como si fueran dueños del mundo. Porque a veces amar a alguien significa dejarlo ir. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Y por qué después de 5 años de creer que lo había traicionado, ahora tenía la sensación de que había algo más en esa historia? Su teléfono vibró. Un mensaje de su investigador privado con información sobre una de las candidatas, Valeria Morales. Madre soltera, sostén de familia desde los 20 años. Trabajaba 3 empleos para mantener a una madre con artritis reumatoide y 2 hermanos estudiantes, sin antecedentes penales, referencias laborales impecables, pero ninguna educación superior completada. Diego cerró los ojos. Todo encajaba. La huida repentina, la mentira sobre otro hombre, la forma en que había evitado cualquier contacto posterior. Había sacrificado su propia felicidad y sus estudios por su familia. Y él había pasado 5 años odiándola por algo que nunca había hecho. Al día siguiente, Valeria regresó a su rutinario trabajo en la cafetería del centro, sirviendo café a ejecutivos que ganaban en 1 hora lo que ella en un mes. Pero había algo diferente en su paso. Una chispa de esperanza que había estado dormida durante años había despertado, no porque creyera que conseguiría el trabajo, sino porque por fin había podido mirar a Diego a los ojos y decirle una verdad, aunque fuera incompleta. ¿Cómo te fue en la entrevista?, le preguntó su amiga Carmen, la misma que le había prestado los zapatos. Fue complicado, respondió Valeria, evitando entrar en detalles. ¿Cómo explicar que había vuelto a ver al amor de su vida convertido en todo lo que ella nunca podría ser? Su teléfono sonó justo cuando estaba terminando su turno. Número desconocido. Señorita Morales, habla Roberto Castillo, asistente del señor Santamaría. ¿Podría venir mañana a las 10 de la mañana? El señor Santamaría quiere verla. Valeria sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Es sobre el resultado de la entrevista? Podría decirse que sí. La estamos esperando. Cuando colgó, Valeria se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. ¿Una segunda oportunidad?
¿O simplemente Diego quería respuestas sobre el pasado? Esa noche, mientras cuidaba a su madre que dormía entre medicamentos para el dolor, Valeria se preguntó si el destino realmente les daba segundas oportunidades a las personas como ella. Personas que habían elegido el sacrificio por encima del amor, la responsabilidad por encima de los sueños. Mañana lo sabría. Pero lo que Valeria no sabía era que en ese mismo momento, a kilómetros de distancia, Diego estaba firmando un documento que cambiaría ambas sus vidas para siempre. Un documento que demostraría que a veces, las segundas oportunidades llegan disfrazadas de decisiones empresariales, y que el amor verdadero puede sobrevivir 5 años de malentendidos y una entrevista de trabajo que ninguno de los dos olvidaría jamás. ¿Pero estaría Valeria preparada para lo que Diego tenía planeado? ¿Y podría él perdonar 5 años de secretos cuando descubriera toda la verdad? La respuesta los esperaba en esa oficina donde todo había comenzado, y donde todo estaba por cambiar. ¿Está seguro de su decisión, señor Santamaría? Roberto Castillo, su asistente de confianza durante 3 años, no podía ocultar su sorpresa mientras revisaba el contrato que Diego había preparado durante toda la noche. Completamente seguro, respondió Diego sin levantar la vista de los documentos. Había tomado la decisión más arriesgada de su carrera empresarial y, paradójicamente, se sentía más seguro que nunca. Pero contratar a alguien sin experiencia como directora de desarrollo social de la empresa, con un sueldo inicial de... Roberto, Diego lo interrumpió con esa voz que había aprendido a usar para cerrar discusiones. Confío en mi instinto. Siempre lo he hecho, y hasta ahora no me ha fallado. Excepto una vez, pensó para sí mismo, hace 5 años, cuando no confié lo suficiente en el amor. Valeria llegó a las 10 en punto, esta vez usando sus propios zapatos. Unas botas negras desgastadas pero dignas, que había limpiado hasta hacerlas brillar la noche anterior. Llevaba el mismo traje prestado, pero algo en su postura había cambiado. Había dormido poco, pero había pasado horas reflexionando sobre lo que realmente quería decirle a Diego si le daba la oportunidad. Cuando entró a la oficina, él estaba de pie junto a la ventana panorámica que mostraba toda la Ciudad de México, extendiéndose hasta el horizonte. La luz matutina creaba un halo dorado alrededor de su silueta, y por un momento, Valeria se permitió recordar todas las mañanas en que había despertado imaginando un futuro junto a él. Buenos días, Valeria. Esta vez había usado su nombre de pila, y la calidez en su voz hizo que algo se removiera en el pecho de ella. Buenos días, Diego. Él se giró lentamente, y Valeria pudo ver que había algo diferente en sus ojos. La frialdad profesional del día anterior había sido reemplazada por una intensidad que la hizo recordar al joven apasionado que conocía cada uno de sus sueños. Siéntate, por favor. Tenemos mucho de qué hablar. Pero en lugar de dirigirse hacia su escritorio, Diego se sentó en el sofá de la pequeña sala de juntas privada que tenía en su oficina, e indicó a Valeria que tomara el asiento frente a él. La diferencia era sutil pero significativa. Ya no era una entrevista de trabajo. Era una conversación entre dos personas que habían compartido demasiado como para seguir fingiendo que eran extraños. Ayer no terminamos nuestra conversación, comenzó Diego, sus ojos fijos en los de ella. Me quedé con muchas preguntas. Valeria sintió cómo se le aceleraba el pulso. Diego, Déjame hablar primero, la interrumpió suavemente. He pasado 5 años creyendo que me habías usado, que nuestro amor había sido una mentira para ti. 5 años construyendo muros alrededor de mi corazón, porque creía que la única mujer de la que me había enamorado de verdad me había traicionado. Cada palabra era como una daga para Valeria, que tuvo que apretar las manos para no interrumpirlo. Pero ayer cuando dijiste que amar a alguien a veces significa dejarlo ir, entendí que había algo más en esa historia. Y cuando mi investigador me dio tu informe, ¿investigaste mi vida?, preguntó Valeria, sintiéndose repentinamente vulnerable. Investigo a todos los candidatos al puesto, respondió Diego, aunque ambos sabían que esa no era toda la verdad. Y lo que descubrí me hizo entender que tal vez el más cobarde de los dos fui yo.
Valeria sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarla. Diego, no tienes por qué. Sí tengo, dijo él, inclinándose hacia adelante. Porque durante 5 años he sido un empresario exitoso, pero un hombre roto. Y ayer, cuando te vi entrar por esa puerta, me di cuenta de que había estado esperándote todo este tiempo sin saberlo. El silencio que siguió fue diferente al del día anterior. Este estaba cargado de posibilidades, de confesiones susurrándose entre las palabras no dichas. ¿Por qué no me dijiste la verdad?, preguntó Diego finalmente, su voz apenas un susurro. Valeria cerró los ojos reuniendo el valor que había estado guardando durante 5 años. Porque tenías 22 años y acababas de graduarte con honores. Porque tu padre te había ofrecido ese puesto en Nueva York y tú estabas dispuesto a rechazarlo por mí. Porque yo era una chica que no había podido ni terminar la carrera, que tenía una familia que dependía de ella, y que te amaba tanto que no podía ser el ancla que hundiera tus sueños. Diego sintió como si cada palabra fuera reconstruyendo algo que se había roto dentro de él hace años. Pero esa decisión no era solo tuya, murmuró. Yo habría elegido luchar contigo, no contra ti. Lo sé, respondió Valeria, y finalmente las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero tenía 20 años y estaba aterrada. Creí que estaba haciendo lo correcto. Diego se levantó del sofá y caminó hacia ella. Por un momento que se sintió eterno, simplemente se quedó de pie frente a Valeria, contemplando a la mujer que había amado, perdido y encontrado de nuevo. Lentamente extendió su mano y con el pulgar limpió una lágrima de su mejilla. El contacto fue como una descarga eléctrica que los conectó instantáneamente con todo lo que habían sido y todo lo que podrían volver a ser. Valeria, murmuró su nombre como una oración. ¿Sí? El puesto es tuyo. Ella parpadeó, confundida. ¿Qué puesto? Diego regresó a su escritorio y tomó el contrato que había preparado. Directora de Desarrollo Social de Corporativo Santa María. Sueldo inicial de 40,000 pesos mensuales, seguro médico familiar completo, y presupuesto propio para diseñar programas de apoyo a familias de bajos recursos. Valeria lo miró como si hubiera hablado en otro idioma. Diego, yo no puedo. No tengo la experiencia, ni el título, ni... Tienes algo mejor, dijo él, acercándose nuevamente. Tienes la experiencia de haber vivido del otro lado. Sabes lo que es necesitar ayuda de verdad, no solo hacer caridad desde una torre de cristal. Si estás disfrutando esta historia, apóyanos con un like para que más personas descubran amores narrados. Además, continuó Diego con una sonrisa que ella no había visto en 5 años, tengo la sospecha de que vas a ser la mejor empleada que he tenido. Las personas que han luchado tanto como tú no suelen rendirse fácilmente. Valeria se levantó lentamente, el contrato temblando en sus manos. No puedo aceptar esto. ¿Por qué no? ¿Por qué? Ella buscó las palabras. Porque no sé si lo haces por la empresa o por nosotros. Diego guardó silencio durante unos segundos. Era una pregunta justa, y merecía una respuesta honesta. Tal vez, un poco de ambos, admitió finalmente. Pero te propongo algo. Acepta el trabajo por un mes. Si al final de ese tiempo sientes que no estás aquí por tus propios méritos, renuncias y no te volveré a molestar. Y si me quedo, si te quedas, Diego se acercó hasta que solo unos centímetros los separaron. Entonces podremos averiguar si 5 años fueron suficientes para que 2 personas como nosotras aprendieran a amarse de la manera correcta. El corazón de Valeria latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Había soñado con este momento durante 5 años, pero nunca había imaginado que sucedería así, en una oficina corporativa, con un contrato de trabajo de por medio. Necesito pensarlo, murmuró. Por supuesto, tienes hasta mañana. Valeria asintió y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. Diego, ¿y si las cosas no funcionan? ¿Y si descubrimos que hemos cambiado demasiado? Él le dedicó esa sonrisa ladeada que había enamorado a la Valeria de 20 años.
Entonces al menos sabremos que lo intentamos. Esa tarde, Valeria no pudo concentrarse en su trabajo en la cafetería. Cada vez que servía un café, pensaba en la oficina de Diego. Cada vez que veía a un ejecutivo con traje, se imaginaba a sí misma siendo parte de ese mundo que siempre le había parecido inalcanzable. Pero más que eso, no podía dejar de pensar en la forma en que Diego la había mirado, en cómo había limpiado su lágrima, en la promesa implícita en sus palabras. ¿Y si las cosas no funcionan? ¿Y si descubrimos que hemos cambiado demasiado? Su propia pregunta la perseguía, porque la verdad era que sí habían cambiado. Ella ya no era la chica ingenua que creía que el amor lo podía todo. Había aprendido que la vida real tenía facturas que pagar, medicinas que comprar, y responsabilidades que no se podían posponer por los sentimientos. Y Diego ya no era el joven idealista que creía que la pasión era suficiente para construir un futuro. Se había convertido en un empresario calculador, acostumbrado a obtener lo que quería, a controlar cada variable de su vida. Pero ¿qué pasaría si esas mismas experiencias que los habían cambiado fueran exactamente lo que necesitaban para hacer funcionar su amor esta vez? Esa noche, mientras Diego cenaba solo en su enorme apartamento, no pudo evitar pensar en todas las cenas que había imaginado compartiendo con Valeria años atrás. Cenas sencillas en un departamento pequeño, hablando sobre sus días, sus sueños, sus planes para el futuro. Había conseguido todo lo que había soñado profesionalmente, pero se había dado cuenta de que el éxito sabía amargo cuando no tenías a alguien con quien compartirlo. Su teléfono sonó. Era su mejor amigo, Andrés, el único que conocía toda la historia. ¿Así que la fantasma de tu pasado apareció buscando trabajo? No la llames así, respondió Diego, más defensivo de lo que había pretendido. Oye, tranquilo. Solo digo que es una coincidencia muy grande. ¿No crees que tal vez el universo te está dando una señal? Diego se quedó pensando en esas palabras mucho después de que terminara la llamada. ¿Una señal del universo, o simplemente la vida dándoles una segunda oportunidad de hacer las cosas bien? Al día siguiente, Valeria llegó puntual a la oficina de Diego. Esta vez llevaba un vestido azul marino que había sido de su madre años atrás, pero que había ajustado y arreglado hasta hacerlo lucir digno. Sus zapatos seguían siendo los mismos, pero los llevaba con una confianza nueva. «Buenos días», saludó Diego cuando ella entró. «Buenos días», respondió Valeria, y sin más preámbulos, dejó el contrato firmado sobre su escritorio. Diego sintió una mezcla de alivio y nerviosismo que no había experimentado en años. «¿Estás segura?» «Estoy aterrada», admitió Valeria con una sonrisa. «Pero sí, estoy segura». Entonces, Diego se levantó y extendió su mano formalmente. «Bienvenida a Corporativo Santa María, directora Morales». Cuando sus manos se tocaron, ambos sintieron la misma electricidad de años atrás, pero esta vez venía acompañada de algo más, la promesa de que esta vez harían las cosas diferentes. «Tu oficina está en el piso 15», dijo Diego tratando de mantener un tono profesional. «Roberto te mostrará todo lo que necesitas saber». Valeria asintió, pero antes de irse, se giró una última vez. «Diego, gracias, por la oportunidad y por entender». «No me las des todavía», respondió él con esa sonrisa que hacía que a Valeria se le olvidara respirar. «Espérame después del trabajo. Hay algo que quiero mostrarte». Y con esa promesa flotando en el aire, Valeria salió de la oficina para comenzar el primer día de su nueva vida. Una vida donde el pasado y el presente se encontraban en un equilibrio peligroso, donde cada mirada compartida era una pregunta sin respuesta, y donde el amor que habían creído perdido comenzaba a latir nuevamente. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que en el piso ejecutivo, alguien más había estado observando muy de cerca el desarrollo de esta reunión. Alguien que tenía sus propios planes para Diego Santamaría y que no estaba dispuesta a permitir que una chica del pasado arruinara sus ambiciones. La lucha por el corazón de Diego apenas estaba comenzando,
y Valeria tendría que demostrar que no solo había regresado para recuperar su amor, sino que estaba preparada para luchar por él. ¿Pero estaría lista para enfrentar a los enemigos que ni siquiera sabía que tenía? ¿Y sería suficiente el amor para superar las diferencias que 5 años de separación habían creado entre ellos? 3 semanas habían pasado desde que Valeria comenzó a trabajar en Corporativo Santa María, y cada día había sido una revelación. No solo había demostrado ser brillante en su nuevo puesto, sino que había comenzado a recordar quién era, cuando no tenía que cargar el peso del mundo en sus hombros. Pero esa mañana de viernes, todo estaba a punto de cambiar. «Valeria, necesito verte en mi oficina», dijo Diego a través del intercomunicador, su voz sonando extrañamente tensa. Ella había estado revisando propuestas para el nuevo programa de becas estudiantiles, un proyecto que se había vuelto su pasión, cuando la llamada la sacó de su concentración. Había algo en el tono de Diego que hizo que se le erizara la piel. Cuando entró a su oficina, Diego no estaba solo. Una mujer elegante de unos 30 años, vestida con un traje de diseñador y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, estaba sentada cómodamente en el sofá donde semanas atrás Valeria y Diego habían tenido su reencuentro emocional. «Valeria, te presento a Isabela Fernández, nuestra nueva vicepresidenta de Desarrollo Corporativo», dijo Diego, y había algo en su lenguaje corporal que indicaba incomodidad. Isabela se levantó con la gracia de alguien acostumbrada a los reflectores y extendió una mano perfectamente manicurada hacia Valeria. «Un placer conocerte, Valeria. He escuchado mucho sobre ti». Había algo en la forma en que pronunció su nombre que hizo que Valeria sintiera un escalofrío. No era hostilidad directa, sino algo más sutil, y por eso mismo más peligroso. «El placer es mío», respondió Valeria, estrechando su mano y notando inmediatamente la fuerza calculada del apretón. «Isabela y yo tenemos que revisar algunos proyectos», dijo Diego, evitando la mirada de Valeria. «¿Podrías preparar el reporte del programa de becas para la reunión de la tarde?» Valeria asintió, pero antes de salir, no pudo evitar notar la forma en que Isabela miraba a Diego, como si fuera una posesión que había estado esperando reclamar. «¿Así que ella es la famosa Valeria?», preguntó Isabela cuando se quedaron solos, su voz suave como la seda pero con un filo que cortaba. «No sé a qué te refieres», respondió Diego, concentrándose en los documentos de su escritorio. Isabela se acercó lentamente, con la confianza de alguien que había jugado este juego muchas veces y siempre había ganado. «Vamos, Diego. Llevamos saliendo 6 meses. ¿Creíste que no me daría cuenta de que hay algo entre ustedes?» Diego levantó la vista, sorprendido. Isabela y él habían tenido algunas citas, encuentros casuales más que una relación seria. Nunca había prometido exclusividad, ni había hablado de un futuro juntos. «Isabela, creo que hay un malentendido». «¿Un malentendido?» Isabela se rió, pero el sonido no tenía nada de alegre. «El malentendido es pensar que puedes tener lo mejor de ambos mundos. Una mujer sofisticada como yo para los eventos sociales, y tu amorcito de la juventud para satisfacer tus fantasías nostálgicas». «No es así», dijo Diego, levantándose de su escritorio. «Entonces dime que no sientes nada por ella». Diego se quedó en silencio, y ese silencio fue toda la respuesta que Isabela necesitó. «Pensé que habías madurado, Diego. Pero veo que sigues siendo el mismo romántico ingenuo que se enamora de cuentos de hadas. ¿Qué quieres, Isabela? Quiero que elijas, o ella o yo. Pero no puedes tener ambas». Mientras tanto, Valeria había regresado a su oficina con el corazón encogido. Había algo en la forma en que Isabela había dicho su nombre, en la familiaridad con que trataba a Diego, que le había revuelto el estómago. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Diego. «¿Podrías quedarte después del trabajo? Necesitamos hablar». Valeria miró el mensaje durante largos minutos. ¿Necesitaban hablar sobre trabajo o sobre Isabela? ¿O tal vez sobre lo que estaba pasando entre ellos y que ninguno de los dos se atrevía a nombrar? Las últimas 3 semanas habían sido como un baile cuidadosamente coreografiado.
encuentros casuales en el elevador donde sus manos se rozaban por accidente, comidas de trabajo que se extendían más allá de lo profesional, miradas que duraban demasiado tiempo y que decían todo lo que sus palabras no se atrevían a expresar. Pero ahora, con la aparición de Isabela, todo ese progreso delicado parecía estar en peligro. A las 8 de la noche, cuando el edificio estaba prácticamente vacío, Valeria tocó la puerta de la oficina de Diego. Lo encontró de pie junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad como había hecho el día de su reencuentro. «Gracias por quedarte», dijo él sin girarse. «¿De qué querías hablar?», preguntó Valeria, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Diego se giró lentamente, y Valeria pudo ver que había estado luchando con algo durante toda la tarde. Sobre Isabela. Ahí estaba. La conversación que Valeria había estado temiendo. ¿Qué hay con ella? Hemos estado saliendo desde antes de que tú llegaras. Cada palabra fue como una puñalada para Valeria, aunque se esforzó por mantener la compostura. No tienes que explicarme tu vida personal, Diego. Sí tengo que hacerlo, dijo él acercándose. Porque lo que está pasando entre nosotros no es solo profesional, y ambos lo sabemos. Valeria sintió que el corazón se le aceleraba. Por fin alguien había dicho en voz alta lo que habían estado ignorando durante semanas. «Diego, déjame terminar», la interrumpió. «Cuando llegaste a mi vida de nuevo, todo cambió. Isabela es una mujer exitosa, inteligente, hermosa. En el papel, es perfecta para mí». Valeria sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Entonces no veo cuál es el problema». El problema. Diego se detuvo frente a ella, tan cerca que Valeria podía sentir su respiración. «Es que cuando despierto por las mañanas, no pienso en ella, pienso en ti». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria sintió como si el mundo se hubiera detenido. «El problema es que cuando estoy en una junta aburrida, busco excusas para pasar por tu oficina. El problema es que en 5 años no había sentido lo que siento cuando te veo sonreír. Diego, no podemos hacer esto», murmuró Valeria, aunque cada fibra de su ser le gritaba lo contrario. «¿Por qué no? Porque trabajo para ti, porque tienes una relación con otra persona, porque ya cometimos el error una vez de pensar que el amor era suficiente». «¿Y si esta vez fuera diferente?», preguntó Diego, extendiendo su mano para tocar suavemente el rostro de Valeria. «¿Y si esta vez fuéramos lo suficientemente maduros para hacer que funcione?». Valeria cerró los ojos ante el contacto, sintiendo cómo se desmoronaban todas las defensas que había construido durante años. «¿Y Isabela?». «Ya terminé con Isabela». Valeria abrió los ojos sorprendida. «¿Cuándo?». «Esta tarde, después de que hablé contigo». «Diego, no puedes terminar una relación por mí. No es justo para ella, ni para ti, ni para...». Diego la silenció suavemente poniendo un dedo sobre sus labios. «No terminé con Isabela por ti. Terminé con Isabela porque me di cuenta de que estaba con ella tratando de llenar un vacío que solo tú habías dejado». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valeria. «¿Y si las cosas salen mal otra vez? ¿Y si volvemos a lastimarnos?». «Entonces nos lastimaremos», respondió Diego con una sonrisa triste. «Pero al menos esta vez lo haremos sabiendo que lo intentamos con todo lo que somos, no con lo que creíamos que deberíamos ser». Lentamente, como si temiera que fuera solo un sueño, Diego se acercó hasta que sus frentes se tocaron. «Te amo, Valeria. Te he amado durante 5 años, incluso cuando creía que te odiaba. Y si me das una oportunidad, te prometo que esta vez lucharé por nosotros. Yo también te amo», murmuró Valeria, y fueron las palabras más honestas que había pronunciado en años. Y entonces, bajo las luces de la ciudad que había sido testigo de su separación, se besaron. No fue el beso desesperado de 2 jóvenes enamorados, sino el beso maduro de 2 personas que habían aprendido que el amor real requiere más que pasión. Requiere decisión, compromiso y la valentía de ser vulnerable. Pero los cuentos de hadas rara vez son tan simples, y el lunes por la mañana, Valeria se daría cuenta de que Isabela Fernández
No era el tipo de mujer que acepta una derrota con gracia. Así que finalmente conseguiste lo que querías, dijo Isabela cuando se encontraron en el elevador. No sé de qué hablas, respondió Valeria, manteniendo la calma. Por favor, ¿crees que soy tonta? Llegas aquí con tu historia de pobrecita, despiertas la culpa en Diego, y ahora tienes el trabajo y al hombre. Isabela, lo que pasa entre Diego y yo no es asunto tuyo. Oh, pero sí lo es. Isabela sonrió fríamente. Verás, querida, yo no llegué aquí por casualidad. Mi familia tiene 20% de las acciones de esta empresa, y no voy a permitir que una advenediza como tú arruine mis planes. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tienes 24 horas para renunciar y desaparecer de la vida de Diego voluntariamente, o me encargaré de que lo hagas involuntariamente. No me amenaces, dijo Valeria, encontrando una fuerza que no sabía que tenía. No es una amenaza, querida, es una promesa. Las puertas del elevador se abrieron en el piso de Valeria, pero antes de que pudiera salir, Isabela la detuvo con una sonrisa venenosa. Así, Valeria, espero que hayas disfrutado tu pequeña fantasía romántica, porque se acabó. El resto del día, Valeria no pudo concentrarse en el trabajo. Las palabras de Isabela la perseguían, pero más que miedo, sentía una furia que no había experimentado en años. Había luchado demasiado, había sacrificado demasiado, para permitir que alguien más decidiera su destino. Esa tarde, cuando Diego pasó por su oficina como había hecho todos los días desde su beso, encontró a Valeria empacando sus pertenencias. ¿Qué estás haciendo, Mae? Renunciando, respondió Valeria sin levantar la vista. ¿Qué? ¿Por qué? Diego cerró la puerta y se acercó a ella. ¿Es por lo que pasó ayer? ¿Te arrepentiste? No. Valeria finalmente lo miró, y Diego pudo ver la determinación ardiendo en sus ojos. Es porque no voy a permitir que nadie más use nuestro amor como un arma. Le contó sobre la conversación con Isabela, sobre las amenazas, sobre los 20% de acciones que no sabían que existían. Con cada palabra, Valeria vio cómo la expresión de Diego pasaba de la sorpresa a la indignación, y finalmente a una furia controlada que pocas veces había visto en él. Valeria, no tienes que irte. Yo me encargaré de Isabela. No, dijo Valeria con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Esta es mi lucha también, y por primera vez en mi vida, voy a enfrentarla de frente. Diego se acercó más, tomando sus manos entre las suyas. ¿Qué vas a hacer? Valeria sonrió y por primera vez desde que había regresado a la vida de Diego, se veía completamente segura de sí misma. Voy a demostrarle a Isabela Fernández que subestimó completamente con quién se metió. Esa noche, mientras Diego daba vueltas en su apartamento sin poder dormir, Valeria estaba en su pequeño departamento rodeada de papeles, su laptop y varias tazas de café frío. No había dormido nada, pero por primera vez en años se sentía completamente despierta. Había pasado la noche investigando todo lo que pudo sobre Isabela Fernández y su familia. Lo que había encontrado la había dejado helada, y al mismo tiempo le había dado la munición perfecta. Su hermana Carmen la encontró a las 6 de la mañana todavía despierta, con ojeras profundas pero los ojos brillando de determinación. Oye, pareces zombie. ¿Qué has estado haciendo? Preparándome para la guerra, respondió Valeria, cerrando finalmente la laptop. ¿La guerra? Valeria le contó todo. Sobre Isabela, las amenazas, lo que había descubierto durante su investigación nocturna. Carmen la escuchó en silencio, y cuando Valeria terminó, su hermana menor tenía una sonrisa orgullosa en el rostro. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto? Preguntó Carmen. ¿Qué? Que por fin la Valeria guerrera que yo conocía ha regresado. La que no se dejaba pisotear por nadie. La que nos defendía cuando los vecinos se burlaban de nuestros zapatos rotos. Valeria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tenía razón. Durante años había estado tan ocupada sobreviviendo que había olvidado cómo luchar de verdad.
¿Estás segura de que quieres hacer esto? Preguntó Carmen. Porque una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Al día siguiente, en lugar de ir directamente a la oficina, Valeria hizo 3 paradas importantes. Primero, visitó a un abogado laboral recomendado por su amiga de la cafetería. Segundo, fue a la oficina de un contador público que había conocido en sus trabajos anteriores. Y tercero, hizo algo que nunca pensó que haría. Contrató los servicios de un detective privado. ¿Está segura de que quiere hacer esto, señorita Morales?, le preguntó el detective, un hombre mayor con ojos amables pero astutos. Las investigaciones de este tipo pueden volverse complicadas. Señor Ramírez, he vivido complicada toda mi vida. Lo que no he hecho es permitir que alguien me intimide cuando sé que tengo la razón. El detective sonrió. Me gusta su actitud. Le tendré los resultados en 24 horas. A las 11 de la mañana, Valeria finalmente llegó a Corporativo Santa María. Pero en lugar de ir directamente a su oficina, se dirigió al piso ejecutivo y pidió una cita urgente con el señor Fernández, el padre de Isabela. Señor Fernández, necesito hablar con usted sobre algo muy serio relacionado con su hija y esta empresa. El hombre mayor, con canas distinguidas y ojos calculadores, la estudió durante unos segundos antes de indicarle que tomara asiento. Escucho. Su hija me amenazó ayer. Me dijo que tenía 24 horas para renunciar y desaparecer de la vida de Diego, o ella se encargaría de hacerme desaparecer involuntariamente. El señor Fernández frunció el ceño. Esas son acusaciones muy serias, señorita Morales. Lo sé, y por eso he decidido presentar una queja formal por acoso laboral. Pero antes de hacerlo, quería darle la oportunidad de manejar esto internamente. ¿Qué está pidiendo exactamente? Valeria respiró profundo. Que su hija se disculpe públicamente y que se mantenga alejada de mí. A cambio, yo mantendré esta situación en privado. El señor Fernández se recostó en su silla, evaluándola. ¿Y si me niego? Entonces mañana a primera hora presentaré la demanda. Y créame, señor Fernández, he hecho mi tarea. Las amenazas fueron hechas en el elevador de la empresa, donde hay cámaras. Tengo testigos de su comportamiento errático hacia mí. Y tengo documentación de todas las irregularidades que he notado en los proyectos que ella supervisa. Por primera vez desde que había conocido al patriarca de los Fernández, Valeria vio respeto en sus ojos. ¿Irregularidades? Contratos sobrevalorados con empresas que parecen tener conexiones familiares. Gastos exorbitantes en consultorías, que no están debidamente documentadas. Proyectos de responsabilidad social que nunca se ejecutaron pero que sí se pagaron. El silencio que siguió fue tenso. El señor Fernández la estudió durante largos minutos, como si estuviera recalculando completamente su opinión sobre ella. ¿Tiene pruebas de estas irregularidades? Las tendré mañana temprano. Mi contador y mi abogado están revisando todo esta noche. Señorita Morales, dijo finalmente el señor Fernández, creo que he subestimado completamente quién es usted. Mucha gente lo hace, respondió Valeria. Ven a una mujer que llegó sin zapatos apropiados a una entrevista y asumen que soy débil. Pero lo que no entienden es que alguien que ha tenido que luchar por todo lo que tiene no se rinde fácilmente. ¿Qué quiere realmente, señorita Morales? Justicia, respeto, y que me dejen hacer mi trabajo sin intimidaciones. El señor Fernández asintió lentamente. Le daré su respuesta mañana. Esa tarde, cuando Diego buscó a Valeria para hablar sobre su renuncia, la encontró en su oficina trabajando como si nada hubiera pasado. ¿Qué estás haciendo? Creí que habías renunciado. Cambié de opinión, respondió Valeria sin levantar la vista de su computadora. ¿Por qué? Valeria finalmente lo miró, y Diego pudo ver una determinación férrea en sus ojos que no había visto jamás. Porque me di cuenta de que huir nunca resolvió nada en mi vida. Hace 5 años huí de ti porque pensé que era lo mejor. Ayer estuve a punto de huir de Isabela por la misma razón, pero ya no más.
Valeria, Isabela puede ser muy peligrosa. Su familia tiene mucho poder. Y yo tengo algo que ella nunca ha tenido, la fuerza que viene de haber perdido todo y haber tenido que reconstruirlo desde cero. Diego se acercó a su escritorio. ¿Qué estás planeando? No estoy planeando nada, sonrió Valeria. Ya lo hice. Antes de que Diego pudiera preguntar qué quería decir con eso, sonó el teléfono de Valeria. Era el detective privado. Señorita Morales, tiene que ver esto. Puede venir a mi oficina ahora mismo. Una hora después, Valeria y Diego estaban sentados en la pequeña oficina del detective Ramírez, mirando una carpeta llena de fotografías, documentos y reportes que les revolvieron el estómago. Isabela Fernández no solo ha estado desviando fondos de Corporativo Santa María, explicó el detective. Ha estado haciéndolo sistemáticamente durante 2 años, pero eso no es lo peor. Mostró una serie de fotografías tomadas con teleobjetivo. También ha estado vendiendo información confidencial de la empresa a competidores. Los encuentros son siempre en el mismo restaurante, siempre con el mismo hombre, Rodrigo Vargas, vicepresidente de Industrias Gómez. Diego palideció. Industrias Gómez era su principal competidor, y en los últimos meses habían estado perdiendo contratos importantes de manera inexplicable. Hay más, continuó el detective. Su investigación sobre el desvío de fondos destapó una red más grande. Isabela no está trabajando sola. Tiene cómplices dentro de la empresa. ¿Quiénes?, preguntó Diego. Roberto Castillo, su asistente personal, y Mariana López de Contabilidad. Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Roberto había sido su mano derecha durante 3 años. ¿Por qué?, murmuró. Dinero, respondió simplemente el detective. A Isabela les prometió puestos ejecutivos en una empresa que planeaba montar con el dinero robado y la información vendida. Valeria tomó la mano de Diego, sintiendo cómo temblaba. Diego, lo siento mucho. No, dijo él enderezándose. Gracias. Si no fuera por ti, nunca habría descubierto esto. Habrían seguido robándome y yo nunca me habría dado cuenta. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Valeria. El detective sonrió. Ahora, señorita Morales, usted tiene todo lo que necesita para no solo defenderse de Isabela, sino para asegurar que pague por lo que ha hecho. Al día siguiente por la mañana, la oficina de Corporativo Santa María era un hervidero de actividad. Agentes del Ministerio Público habían llegado con órdenes de cateo. Varios empleados cuchicheaban en los pasillos, especulando sobre lo que estaba pasando. Isabela llegó a la oficina como cualquier otro día, pero se encontró con su escritorio siendo registrado por investigadores. ¿Qué significa esto?, demandó, su voz temblando de furia y miedo. Significa que su pequeño negocio paralelo se terminó, dijo una voz detrás de ella. Isabela se giró y encontró a Valeria, acompañada por el detective Ramírez y un agente del Ministerio Público. ¿Usted? Isabela escupió las palabras como veneno. ¿Cómo se atreve? ¿A defenderme? ¿A exponer la verdad? Muy fácilmente, respondió Valeria con una calma que contrastaba con la furia de Isabela. Isabela Fernández, dijo el agente, está arrestada por fraude corporativo, malversación de fondos y espionaje industrial. Mientras le leían sus derechos, Isabela no dejaba de mirar a Valeria con odio puro. Esto no termina aquí, le gritó mientras se la llevaban esposada. Mi familia tiene poder, tengo conexiones. Voy a destruirte. Ya lo intentaste, respondió Valeria serenamente, y ya ves cómo terminó. Esa tarde, después de que se llevaran también a Roberto y a Mariana, Diego convocó a una reunión de emergencia con todo el personal. Sé que han sido días muy difíciles para todos, comenzó, su voz cargada de emoción. Descubrir que personas en las que confiaba estaban traicionando no solo a mí, sino a todos ustedes, ha sido devastador. Hubo murmullos de apoyo entre los empleados, pero también quiero reconocer a alguien que demostró un valor extraordinario. Alguien que pudo haber elegido el camino fácil,
pero decidió luchar por lo que era correcto. Todas las miradas se dirigieron a Valeria, que estaba sentada en primera fila sintiéndose incómoda con toda la atención. Valeria Morales no solo descubrió el fraude que podría haber arruinado a nuestra empresa, sino que lo hizo sabiendo que se estaba arriesgando personalmente. Gracias a su valor, no solo hemos recuperado los fondos robados, sino que hemos fortalecido nuestra empresa. Los aplausos llenaron la sala, pero Valeria sabía que lo más importante no eran los aplausos, sino la mirada de orgullo en los ojos de Diego. Por eso, continuó Diego, quiero ofrecerle formalmente el puesto de directora de ética corporativa, con todas las facultades para investigar y prevenir cualquier irregularidad futura. Valeria se levantó lentamente, sintiendo los ojos de todos sobre ella, pero por primera vez en su vida no se sintió pequeña bajo esas miradas. Se sintió poderosa. Acepto, dijo simplemente, y la sala volvió a llenarse de aplausos. Esa noche, Diego y Valeria caminaron juntos por el zócalo de la Ciudad de México, sus manos entrelazadas mientras las luces de la catedral los envolvían en un resplandor dorado. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó Valeria, deteniéndose frente a la fuente central. ¿Qué? Que por primera vez en mi vida, no estoy huyendo de nada ni hacia nada. Simplemente estoy donde quiero estar. Diego se giró para mirarla de frente. ¿Y dónde quieres estar? Aquí, contigo, construyendo algo real, algo sólido, algo que valga la pena. Incluso si significa más peleas, más obstáculos. Valeria sonrió. Esa sonrisa que había enamorado a Diego hace tantos años y que volvía a hacerlo cada día. Especialmente si significa más peleas, porque ahora sé que somos lo suficientemente fuertes para enfrentarlas juntos. Diego sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, y Valeria sintió que el corazón se le detenía. Diego, Valeria Morales, dijo él arrodillándose en el suelo de piedra del zócalo. Hace 5 años perdí a la mujer de mi vida porque ninguno de los dos sabía cómo luchar por lo que amábamos. Pero ahora he visto cómo luchas, cómo te enfrentas a tus miedos, cómo proteges lo que es tuyo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valeria. Te has convertido en la mujer más fuerte que conozco, y quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo de esa fortaleza. ¿Te casarías conmigo? Sí, murmuró Valeria, y luego más fuerte, sí. Mientras Diego deslizaba el anillo en su dedo, Valeria pensó en todo el camino que habían recorrido. Los años de separación, los malentendidos, las luchas, los miedos, pero también en las lecciones aprendidas, en la fortaleza ganada, en el amor que había madurado como un buen vino. ¿Sabes qué?, dijo Valeria mientras se besaban bajo las estrellas del zócalo. ¿Qué? Nunca voy a olvidar esos zapatos prestados. ¿Por qué? Porque me trajeron hasta ti. Porque me enseñaron que a veces tienes que caminar con zapatos que no son tuyos hasta que encuentras el camino que sí es tuyo. Diego la abrazó más fuerte. Y ahora caminemos juntos, con nuestros propios pasos, hacia nuestro propio futuro. Porque a veces, las mejores historias de amor no son las que comienzan con «había una vez», sino las que comienzan con «después de todo lo que pasamos, elegimos quedarnos». Y esta historia, su historia, apenas comenzaba. 3 meses después. El primer día de Valeria como directora de ética corporativa fue muy diferente a su primer día como empleada. Esta vez, llegó con zapatos propios, un traje que había comprado con su nuevo sueldo, y la confianza de alguien que había demostrado su valor no solo a otros, sino a sí misma. Su nueva oficina estaba en el mismo piso ejecutivo, donde una vez la había intimidado Isabela. Ahora, cada vez que pasaba por ese elevador, sonreía recordando cómo había transformado su miedo en fuerza. «Buenos días, directora Morales», la saludó su nueva asistente, una joven recién graduada llamada Andrea que le recordaba mucho a ella misma años atrás. «Buenos días, Andrea. ¿Cómo va la revisión de los contratos del departamento de marketing?» «Terminada. Encontré 3 contratos que necesitan su revisión personal. Parecen
Sospechosos. Valeria sonrió. Había entrenado bien a Andrea. Perfecto. También quiero que investigues los gastos de representación del último trimestre. Y Andrea. ¿Sí, señora? Si alguien trata de intimidarte o presionarte para que ignores algo, quiero que me lo digas inmediatamente. Nadie en esta empresa debería sentir miedo por hacer su trabajo correctamente. Andrea asintió con una sonrisa de admiración. En los 3 meses que llevaba trabajando con Valeria, había aprendido que su jefa no solo predicaba la integridad, sino que la vivía cada día. El intercomunicador sonó. Era Diego. ¿Tienes tiempo para almorzar? Hay algo importante que quiero comentarte. Claro, en la cafetería ejecutiva, mejor en el parque de enfrente. Es un día demasiado hermoso para quedarnos encerrados. 1 hora después, Valeria y Diego caminaban por el Parque México, compartiendo tacos de un carrito callejero como lo habían hecho en sus días universitarios. Había algo perfectamente simbólico en volver a sus raíces simples, después de haber navegado por el mundo corporativo más complejo. ¿Recuerdas la última vez que comimos tacos juntos?, preguntó Diego, limpiándose la salsa verde de los dedos. Universidad. Último año. Tú estabas estresado por los exámenes finales y yo te convencí de escaparnos por 1 hora. Y dijiste que los tacos tenían propiedades mágicas para reducir el estrés. Y funcionó, se rió Valeria. Sacaste la mejor calificación de tu clase. Diego se puso serio de repente. Val, hay algo que he estado pensando mucho últimamente. El corazón de Valeria se aceleró. ¿Problemas en la empresa? ¿Dudas sobre su relación? Dime. Quiero expandir el programa de responsabilidad social de la empresa, pero no solo como una división más. Quiero crear una fundación completamente independiente. Valeria lo miró confundida. ¿Una fundación? La Fundación Santa María Morales, para becas universitarias, programas de capacitación laboral y apoyo a madres solteras que quieren terminar sus estudios. Valeria sintió que se le cortaba la respiración. Diego, quiero que tú la dirijas, completamente independiente de la empresa, con tu propio presupuesto, tu propio equipo, tus propias decisiones. ¿Por qué harías eso? Diego tomó sus manos entre las suyas. Porque he visto cómo trabajas, cómo te importa realmente ayudar a las personas. Porque creo que tienes un don para entender lo que realmente necesitan quienes han estado en tu posición. Valeria sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarla. Eso significaría dejar mi puesto actual. Significaría crear algo completamente tuyo. Algo que marque la diferencia de verdad. ¿Y nosotros? ¿Cómo funcionaría si ya no trabajamos juntos? Diego sonrió con esa sonrisa que la había enamorado desde el primer día. Creo que es hora de que averigüemos cómo funciona nuestra relación cuando no está complicada por jerarquías corporativas. Valeria se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que Diego le estaba ofreciendo. No solo era un trabajo, era la oportunidad de crear el legado que siempre había soñado. ¿Cuándo empezaríamos? ¿Es un sí? ¿Es un por supuesto que sí? Valeria se lanzó a sus brazos, riendo y llorando al mismo tiempo. 2 meses después. La inauguración de la Fundación Santa María Morales se realizó en el mismo salón donde meses atrás Isabela había sido arrestada. Pero esta vez, el ambiente era completamente diferente. Las paredes estaban decoradas con fotografías de los primeros beneficiarios del programa. Jóvenes que habían recibido becas, madres que habían podido retomar sus estudios, familias que habían recibido capacitación laboral. Señoras y señores Gaeu, dijo Diego al micrófono, es para mí un honor presentarles a la directora ejecutiva de nuestra fundación, una mujer que entiende el valor de las oportunidades porque ha luchado por cada una de las suyas. Valeria Morales. Los aplausos llenaron la sala, pero Valeria apenas los escuchaba. Estaba concentrada en las caras del público, empresarios que habían venido a apoyar la causa, familias beneficiarias que la miraban con esperanza, y allí, en primera fila, su madre y sus hermanos, con lágrimas de orgullo en los ojos.
Hace 6 meses, comenzó Valeria, su voz clara y segura, llegué a una entrevista de trabajo sin zapatos apropiados, con miedo en el corazón y desesperación en el alma. Creía que estaba buscando solo un empleo. Hubo risas suaves en el público. Pero lo que realmente estaba buscando, sin saberlo, era la oportunidad de convertir mi historia de lucha en una herramienta para ayudar a otros. Cada obstáculo que enfrenté, cada noche que trabajé hasta el amanecer, cada vez que tuve que elegir entre mis sueños y las necesidades de mi familia, me estaba preparando para este momento. Diego la miraba desde un costado del escenario, con una expresión de amor y admiración que hizo que a Valeria se le olvidara por un momento que había otras personas en la sala. Esta fundación no es solo mía, continuó. Es de cada madre que ha tenido que pausar sus sueños para cuidar a sus hijos. Es de cada joven que ha tenido talento pero no oportunidades. Es de cada persona que ha creído que su origen determina su destino. Los aplausos fueron ensordecedores, pero Valeria levantó la mano pidiendo silencio. Pero lo más importante que quiero decirles hoy es esto. Si yo pude llegar hasta aquí, cualquiera puede, no porque sea especial, sino porque decidí que mi pasado no definiría mi futuro. Y ahora, esa decisión la voy a compartir con cada persona que toque esta fundación. Cuando terminó su discurso, Diego fue el primero en acercarse para abrazarla. «Estoy tan orgulloso de ti», le murmuró al oído. «Estoy orgullosa de nosotros», respondió ella. «Mira todo lo que construimos cuando decidimos luchar juntos en lugar de huir separados». Esa noche, después de que terminara la celebración, Diego llevó a Valeria a un lugar muy especial, el mismo café universitario donde habían tenido su primera cita hacía tantos años. «¿Por qué aquí?», preguntó Valeria, mirando alrededor del pequeño lugar que apenas había cambiado en todos esos años. «Porque aquí fue donde todo comenzó. Y quería que fuera aquí donde todo comenzara de nuevo». Diego se puso de pie, y por segunda vez en su relación, sacó una pequeña caja de terciopelo. Pero esta vez era diferente. «Valeria», dijo, arrodillándose en el mismo lugar donde años atrás le había confesado por primera vez que la amaba. «La primera vez que te propuse matrimonio fue porque habíamos superado nuestros obstáculos. Pero ahora quiero casarme contigo por una razón diferente». Valeria sintió que el corazón se le desbocaba. «Quiero casarme contigo porque has demostrado que no necesitas que nadie te rescate, porque has convertido tus heridas en fortalezas, tus miedos en coraje, y tu dolor en una herramienta para sanar a otros». Diego abrió la caja, revelando no solo un anillo, sino 2. «Quiero casarme contigo porque ya no somos los jóvenes que se conocieron aquí hace tantos años. Somos las personas en las que nos convertimos, las personas que elegimos ser después de perderlo todo y encontrarnos de nuevo». Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Valeria. «¿Te casarías conmigo, Valeria Morales? No porque te necesite, sino porque elijo amarte. No porque dependas de mí, sino porque juntos somos mejores que separados». «Sí», susurró Valeria, y luego más fuerte. «Sí, Diego Santamaría. Me casaré contigo porque te elijo, porque elegimos esto, porque elegimos construir algo hermoso juntos». Mientras Diego deslizaba el anillo en su dedo, Valeria miró a su alrededor, al pequeño café que había sido testigo de tanto en sus vidas. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», le preguntó a Diego. «¿Qué?». «Que regresamos al lugar donde comenzó todo, pero ya no somos las mismas personas. Somos mejores. Somos quienes siempre estuvimos destinados a ser», corrigió Diego. «Solo que nos tomó este camino largo y difícil para descubrirlo». El día de la boda. 6 meses después, en una ceremonia que combinó la elegancia con la sencillez, Valeria y Diego se casaron en el jardín de la casa donde ella había crecido. El mismo lugar donde años atrás había tomado la decisión más difícil de su vida, ahora era el escenario de la más feliz. Valeria llevaba el vestido de novia que había pertenecido a su abuela, ajustado y modernizado, con la ayuda de una diseñadora local
que había sido una de las primeras beneficiarias de la fundación. En sus pies, llevaba unos zapatos hermosos que había comprado con su primer sueldo como directora de la fundación. Pero en su corazón, llevaba los zapatos prestados de doña Carmen, como un recordatorio de dónde había comenzado su verdadero viaje. ¿Nerviosa?, le preguntó su hermana Carmen mientras le ajustaba el velo. Para nada, respondió Valeria, y por primera vez en su vida, era completamente cierto. No había nervios, no había dudas, no había miedos, solo una certeza profunda y tranquila de que estaba exactamente donde debía estar. Valeria, dijo su madre, acercándose con lágrimas en los ojos, quiero decirte algo. Dime, mamá. Durante años me sentí culpable por todo lo que tuviste que sacrificar por nosotros. Pensé que te había robado tu juventud, tus oportunidades, tu felicidad. Valeria tomó las manos de su madre entre las suyas. Pero ahora veo que no fue así, continuó su madre. Todo lo que viviste te convirtió en la mujer extraordinaria que eres hoy. Y me siento orgullosa, no solo de lo que lograste, sino de la forma en que lo lograste. Mamá, todo lo que hice, lo hice por amor. Y mira a dónde me llevó ese amor, de regreso al amor. Cuando sonó la música y Valeria comenzó a caminar hacia el altar del brazo de su padre, vio a Diego esperándola con la misma expresión de amor y admiración que había visto en sus ojos universitarios. Pero ahora había algo más: respeto, comprensión y la tranquilidad de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. En el público estaban todos los que habían sido parte de su viaje. Doña Carmen con sus zapatos prestados que habían hecho posible todo, Andrea y el equipo de la fundación, los primeros beneficiarios del programa, compañeros de sus trabajos anteriores, y por supuesto, sus hermanos que la miraban con orgullo sabiendo que su sacrificio había valido la pena. Queridos invitados, comenzó el sacerdote, estamos aquí para celebrar no solo la unión de Diego y Valeria, sino el poder del amor que trasciende el tiempo, las circunstancias y los obstáculos. Cuando llegó el momento de los votos, Valeria había preparado algo especial. «Diego», comenzó, su voz clara y firme, «hace 7 años te mentí cuando te dije que no te amaba. Lo hice porque creía que amar significaba protegerte, aunque eso significara lastimarme a mí misma». Diego sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Hoy te prometo la verdad. Te amo con todo lo que soy, con todo lo que he vivido, con todas las batallas que he peleado y todas las que pelearemos juntos. Te prometo que nunca más huiré por miedo, sino que me quedaré para luchar por nosotros». Diego tomó sus manos y comenzó sus propios votos. «Valeria, durante 5 años creí que me habías traicionado, y sin saberlo, esa creencia me llevó a traicionarme a mí mismo. Construí muros donde debería haber construido puentes. Acumulé riquezas cuando lo que necesitaba era riqueza emocional». Su voz se quebró ligeramente. «Pero cuando regresaste a mi vida, no solo me devolviste el amor, me devolviste la capacidad de ser vulnerable, de ser real, de ser el hombre que siempre quise ser pero que tenía miedo de mostrar. Te prometo que amaré no solo a la mujer exitosa en la que te has convertido, sino también a la joven asustada que llegó sin zapatos a mi oficina. Te prometo que honraré tu fortaleza sin tratar de rescatarte, y que buscaré tu apoyo sin hacerte responsable de mi felicidad». Cuando se besaron como marido y mujer, no fue solo un beso romántico, fue la culminación de un viaje de transformación, de perdón, de crecimiento, y de la comprensión profunda de que el amor verdadero no es encontrar a tu media naranja, sino convertirte en una persona completa que elige compartir su completitud con otra persona completa. La celebración duró hasta altas horas de la madrugada. Hubo discursos emotivos, bailes que mezclaron música clásica con cumbia, y momentos de risa que alternaron con lágrimas de felicidad. Pero el momento más especial llegó cuando Diego y Valeria se escaparon por unos minutos de su propia fiesta y salieron al pequeño balcón de la casa. «¿Sabes qué estaba pensando?», dijo Valeria, recostándose en el pecho de Diego mientras miraban las estrellas. «¿Qué?»,
En todas las veces que miré estas mismas estrellas preguntándome si algún día sería completamente feliz. Y me di cuenta de que la felicidad no era un destino al que tenía que llegar, era una decisión que tenía que tomar cada día. Diego la abrazó más fuerte. ¿Y cuál es tu decisión para mañana? Mañana decido ser feliz contigo. Y pasado mañana decido ser feliz contigo. Y cada día después de eso, decido elegirte y elegir la felicidad que construimos juntos. Incluso en los días difíciles, especialmente en los días difíciles, respondió Valeria con una sonrisa. Y porque ahora sé que los días difíciles no duran, pero las personas fuertes sí. Y mientras bailaban lentamente en ese pequeño balcón, con la música de su fiesta filtrándose desde adentro y las estrellas brillando arriba, Valeria supo que había encontrado algo que había buscado toda su vida sin saberlo. No solo el amor de un hombre, sino el amor por sí misma y por la vida que había construido con sus propias manos. Porque a veces, las mejores historias de amor no son las que comienzan con «había una vez», sino las que comienzan con «después de todo lo que pasamos, elegimos quedarnos, elegimos crecer, y elegimos construir algo hermoso juntos». Y esta historia, su historia, era solo el comienzo de una vida llena de decisiones conscientes de amar, de crecer y de crear un legado que trascendería sus propias vidas. Si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete a Amores Narrados. Aquí encontrarás cada día historias de amor que no se olvidan. Porque todos merecemos creer en finales felices, especialmente aquellos que hemos luchado por ellos. Porque las mejores historias de amor no son perfectas, sino reales. Y porque a veces, los zapatos prestados nos llevan exactamente donde necesitamos estar.